Bueno, nos encontramos con el profesor Raúl Tamayo, él es psicólogo de la Conrad Lorenz, especialista en educación cognitiva y también nos va a colaborar con su percepción de acuerdo al cuestionario que ya hemos realizado en ocasiones anteriores. De acuerdo a su percepción, en primera instancia, cuando hablamos de discapacidad cognitiva o discapacidad intelectual, ¿a qué nos referimos? Hay un par de autores, Richard Fox y Bart Lowas, quienes le dan como otro enfoque al término de discapacidad. Porque cuando se habla de discapacidad, realmente es hablar de algo que le falta a un sujeto, a un individuo. Desde el análisis del comportamiento preferimos utilizar el término demoras en el desarrollo. Una demora en el desarrollo no implica precisamente un sesgo, una incompetencia, sino la propuesta desde el análisis del comportamiento es que la capacidad de aprendizaje es un poco más demorada, es más lenta. En específico hablemos de la discapacidad o del trastorno del lenguaje y del habla. Cuando hablamos de algún tipo de problemas en nuestra conducta verbal en términos específicos del lenguaje, podemos encontrar que el lenguaje es un dominio que para la mayoría de humanos es supremamente fundamental, porque es la forma en que podemos mediar con el resto del mundo. Es la forma en que podemos tanto alterar la conducta de otros como regular nuestro propio comportamiento. Cuando tenemos inconvenientes en este tipo de dominios, pues también desde el análisis del comportamiento, lo que se ha hecho es generar metodologías, entre ellas, por ejemplo, metodología ABA, eh, que permite el desarrollo del repertorio verbal un poco más funcional, porque cuando existen este tipo de inconvenientes puede ser porque nuestra estructura, nuestro aparato fonador está deteriorado o tiene algún tipo de fallas. Algunas veces también encontramos que neurológicamente se pueden encontrar inconvenientes en ciertas áreas que regulan tanto la producción como emisión del lenguaje. ¿Cómo podemos contribuir al proceso de aprendizaje de dicha población? ¿Cómo contribuimos al proceso de aprendizaje cuando se tiene algún tipo de demora en conducta verbal, en lenguaje? Pues realmente creo que lo que se debe hacer es trabajar de forma interdisciplinaria. Lo ideal sería que un fonoaudiólogo también acompañara el proceso. Pero como te cuento, hay procedimientos y técnicas, estrategias que han resultado muy valiosas. Mm, entonces, es eso, es ser muy disciplinado, ser muy juicioso. Tanto nuestro aprendiz como su familia deben comprometerse a trabajar fuertemente. Cuando te hablo de fuertemente es no solamente una sesión de 45 o 50 minutos, sino deben ser entrenados en metodología, pues en una metodología específica y ser disciplinados, organizados, trabajar fuera de sesiones estructuradas en ambientes naturales. ¿Cómo podemos contribuir a través de los medios digitales del Internet, por ejemplo, a ayudar a este tipo de población? Y para responder la última pregunta, en términos de tecnología y de medios de comunicación, eh, realmente todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el uso de tablets, el uso de computadores, eh,
Creo que facilita el tema de aprendizaje, porque realmente lo que se hace es reemplazar las estrategias pedagógicas tradicionales por algo mucho más funcional en algunos casos, siempre y cuando el aprendiz tenga la posibilidad de interactuar funcionalmente con este tipo de tecnologías. Profesor Raúl Tamayo, agradecemos su conocimiento. Sus comentarios han sido muy valiosos para realizar nuestro proyecto Transmedia, pensado básicamente para la población de discapacidad cognitiva o de discapacidad intelectual, como lo queramos llamar. Muchas gracias.